¿Alguno, chicos, que sepa qué es la masa reducida o qué piensa que es la masa reducida? Es un cálculo que se hace para un problema de dos cuerpos, simplificarlo a uno de un solo cuerpo. Ok, de dos cuerpos, lo que estamos haciendo es representar dos cuerpos en uno solo, ¿vale? Una partícula totalmente imaginaria. Hagan de cuenta que pues aquí está uno de los átomos, aquí está otro de los átomos y a final de cuentas tratamos de representar esos dos cuerpos como si fuera una sola partícula. Bien, en este modelo, la masa reducida, ¿qué representa? No representa nada, representa la masa de todo el sistema. Es una masa, pero ¿la masa de qué? Es la masa de las dos partículas, ¿no? No correctamente. O sea, como el promedio, ¿no? Como un promedio, pero en sí, ¿cuál? En este modelo tenemos tres partículas, ¿vale? Dos reales, las bolitas en rojo, y una virtual, que es la verde, ¿vale? Esa masa representa la masa de alguna de esas tres partículas. Por ejemplo, en el primero se les pidió el monóxido, carbono 12, oxígeno 16. Esa masa reducida que calcularon en su tarea representa la masa del carbono. Representa la masa del oxígeno. Es la masa de la molécula en sí, ¿no? De la molécula en sí. No, de la masa de la molécula en sí sería la masa la masa del núcleo de carbono más la masa del átomo de oxígeno, ¿no? Y si se fijan en Sería nuestra... la masa de una partícula ficticia, ¿no? Exacto. Bien, esta masa reducida, tal y como lo estamos calculando, que es la masa del carbono por la masa del oxígeno dividido entre la masa de los dos átomos, viene representando la masa de la partícula ficticia o de la partícula virtual. Recuerden, esta partícula que se va a ubicar en medio de los dos átomos, en medio de los dos cuerpos reales, en realidad no existe. Sin embargo, el movimiento de esta partícula diatómica lo podemos representar mediante una sola partícula, que es esta partícula virtual. Nada más, lo que dijeron anteriormente de que es como un promedio, sí, es como un promedio, aunque no lo podemos tomar como literal de que sea el promedio de la masa. Si fuera literal, el promedio de la masa sería masa del carbono más la masa del oxígeno dividido entre 2, ¿va? La masa de la molécula, pues tampoco. La masa de la molécula es la masa del carbono más la masa del oxígeno y ahí termina la historia. Entonces, si se fijan, esta ecuación no encaja con ninguna de las dos definiciones, ni de promedio de masa, ni tampoco encaja con el concepto de masa total de la partícula. Lo que viene representando, como bien dijeron, es la masa de la partícula ficticia. Bien,
Hagan de cuenta que cuando nosotros hay una molécula diatómica, pues esta molécula diatómica no está fija en el espacio, sino que tiene movimiento de traslación. Se va moviendo de un lado para otro. ¿Vale? Entonces, la energía cinética de ese cuerpo diatómico, ahorita les estoy hablando con términos de física clásica, pero lo que les estoy contando aplica perfectamente a la física cuántica. ¿Cómo representar, por ejemplo, la energía cinética de estas de esta molécula diatómica que se está moviendo de un lado para otro en el espacio? Y supongamos que estamos aplicando las leyes de la física clásica. Se vuelve una tarea un poco complicada de hacer. Tenemos dos cuerpos, pero estos dos cuerpos no se están moviendo. Bueno, aparte de tener movimiento de traslación, van a tener también movimiento de rotación. ¿Vale? Es decir, esta molécula, a ver si se puede el efecto. Espérenme tantito. Bueno, medio. Hagan de cuenta que pues esta molécula se está moviendo de un lado para otro. Ay, no sé por qué no agarró todo. Bueno, no agarra todo. Espero me estén cachando la idea. Se mueve para todos lados. Pero no solamente se mueve de forma traslacional, sino que también vibra, también va rotando, va girando. Sin embargo, para evaluar la energía cinética de toda la partícula, lo podemos hacer vía la partícula ficticia que está representando los dos cuerpos. Si esto fuera física clásica, la forma de calcular la energía cinética de la molécula diatómica sería un medio de la masa de la partícula ficticia, que le ponemos mu, la letra griega, multiplicado por el momento lineal al cuadrado, o como están más acostumbrados, que es lo exactamente igual, un medio de la masa. ¿Cuál masa del, cómo se llama? De la partícula? No va a ser la masa total, sino que va a ser la masa reducida por la velocidad al cuadrado. Si se fijan, para calcular la energía cinética estamos considerando que la partícula de dos cuerpos la reducimos a una sola, y mediante esa partícula sola, que es una partícula virtual, no existe, no hay nada en medio de ellas dos, pero vamos a considerar que sí, podemos calcular con toda precisión la energía cinética. Esto es muy importante porque fíjense que estamos reduciendo el problema de dos cuerpos a uno solo. Esto que estamos haciendo es preciso, es exacto, no es ninguna aproximación. Para lo que estamos haciendo de mecánica cuántica, pues esto la verdad es muy conveniente que ocurra. ¿Por qué? Ya les he dicho que cuando formulamos la ecuación diferencial de la ecuación de Schrödinger, solo la podemos resolver de forma exacta para problemas o sistemas que contienen una sola partícula. Un electrón, un protón, un quark, lo que quieran. Una sola partícula solamente podemos resolverla de forma exacta. Para nosotros los químicos pues no nos importa una sola partícula. Digamos que el sistema más pequeño que a nosotros los químicos nos interesa es el átomo de hidrógeno. ¿Y el átomo de hidrógeno cuántas partículas tiene?
tendría dos, ¿no? Vamos a considerar dos: el núcleo y el electrón. A partir de ahí parece que ya pues, la ecuación de Schrödinger no la podemos resolver para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, si al átomo de hidrógeno le aplicamos esto de la masa reducida, lo volvemos un problema de una sola partícula, y a la hora de resolver la ecuación de Schrödinger de la partícula ficticia que representa al átomo de hidrógeno, ahí podemos resolver, o nos va a permitir resolver de forma exacta la ecuación de Schrödinger. El único sistema de interés químico que se puede resolver la ecuación de Schrödinger de forma exacta es el átomo de hidrógeno. Ya si le agregan un electrón más para tener el átomo de helio, pues ahí ya chafió el asunto. Ya no lo podemos resolver. ¿Vale? Bien, ahora, ¿alguno de ustedes me puede decir qué representan S12 y S16 que tenemos aquí? O en el caso del cloro, ¿qué representa el 14? Bueno, en esta molécula, ¿qué representa el 14 y el 17? Son las masas de los isótopos, ¿no? Sí y no. Hay un El número de protones. Número de protones. Por ahí va, pero no es la respuesta completa. ¿Qué representa ese 14 y ese 17, muchachos? Masa atómica. ¿Y cómo se define la masa atómica? La suma de protones y neutrones. Exacto. Por un lado, cuando dijeron masa, pues sí. Con este número, pues prácticamente estamos determinando la masa. Pero lo más preciso en la definición, esto es el 14, el 17 o cualquiera que esté aquí, el 1, el 35, representan los números, el número atómico, que es la suma de protones más neutrones. Bien. Entonces, realmente la masa, por ejemplo, del cloro en este problema bueno, antes de eso, ¿alguien sabe qué representa esta cantidad de masa? El 1.674 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa de un protón. Exacto. Es la masa de un protón o también la masa de un neutrón. Si mal no recuerdo, las masas no son iguales, la de un protón y un neutrón. Sin embargo, son muy parecidas, ya son cuestión de decimales lo que hace la diferencia, que para efectos prácticos pues podemos considerarla igual. Muy bien, entonces si queremos conocer la masa, por ejemplo, del cloro o la masa de cualquier otro, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 35, que representa el número de nucleones, y multiplicarlo por el 1.674 por 10 a la menos 27. A ver si ajusta. Kilogramos, que es lo que viene pesando una de esas partículas. Que está pues es una cantidad tremendamente pequeña, ¿no? Bien, entonces al momento de sustituir todo, nos debe de quedar aquí, por ejemplo, técnicamente debimos de haber puesto en lugar de la masa del carbono,
debimos de haber puesto 12 por el 1.67 bla 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 por 16 por 1.67 entre 12 por 1.67 más 16 por el 1.67. Si se fijan acá arriba, lo que me debió de haber quedado es la masa del protón. Bueno, le voy a poner m sub p, indicando que es la masa del protón al cuadrado. 12 por mp, y eso le multiplicamos 16 por mp. Entonces al final de cuentas nos quedaría 12 por 16 mp al cuadrado, y abajo cada número también está multiplicando mp, pero si lo factorizamos nos queda solamente, nos queda mp. A la hora de dividir, el de abajo cancela al cuadrado, por eso aquí nos queda solamente el 1.674. Bien, pues parece que de esta tarea todos los resultados parecen lógicos. ¿Alguna duda que hayan tenido de esto, chicos? Yo no, profe. Vale, los demás. Todo bien, profe. No, pues sí, profe. Sí, bien. Ahora, ¿dudas de lo que hemos visto? Lo que estaba pensando es que ya es tiempo para pensar en su segundo examen parcial, el cual va a consistir de puras fórmulas de la energía de los diferentes modelos que hemos visto. No les voy a preguntar prácticamente nada de las derivaciones. Entonces la idea es aplicarlo de este lunes que viene en 8. Que sería el 23 de noviembre. Eso sería pues con límite de tiempo 2 horas durante clase, u otra es de que el miércoles de la siguiente semana, el lunes no hay clases, les entregue una tarea examen. Se las entrego el miércoles y al más tardar el domingo me la devuelven contestada, por supuesto. ¿Qué les parece mejor? Yo diría que mi opinión, ¿verdad? La tarea examen. ¿Los demás qué opinan? Si no... Yo también digo tarea examen, en mi opinión. Tarea examen. Sí. Tarea examen, profe. Los demás nada más van 3. Si no, 3 van a decidir el futuro de todos. Sí, Sí, tarea yo creo examen. que también la tarea examen. Está bien. Vale, entonces la tarea examen sería se las entregaría el próximo miércoles, ¿vale? Vale, sí, está bien. Bien, ¿Va a entonces ser en horario de clase? cuando se las entregue, pues sí, terminando la clase publico la tarea examen y ya me la entregue. Tienen hasta el domingo para entregármela. Ok. Vale, les estaba preguntando de que si tienen alguna duda de lo que hemos visto o quieren platicar de algo de lo que hemos visto, no necesariamente duda. Porque si no tienen ninguna, pasaríamos al siguiente modelo, que es el del rotor rígido. ¿Ninguna, chicos? No problema. Ok. Va, entonces vamos enumerando los sistemas que hemos visto. Partícula en la caja con potencial infinito. Partícula en la caja con potencial finito.
el oscilador armónico. Y ahora vamos a ver el modelo del rotor rígido. Bien. Vamos con el siguiente modelo. Este modelo ya es bastante más difícil de resolver que los previos. ¿Por qué? Si se acuerdan, de los previos eran problemas en una sola dimensión. Esto se refiere que la la partícula le permitíamos moverse en nuestro experimento mental. Le permitíamos moverse solamente sobre una línea recta. A eso le llamamos una dimensión. Si dejábamos que esa partícula se moviera sobre un plano, como una hormiga sobre una hoja de papel, ese era un problema de 2 dimensiones, que nunca nos topamos con un problema de esos. Ahorita, nuestro modelo del rotor rígido, vamos a tener ese inconveniente, que supónganse que tenemos un electrón, una partícula cuántica. Cuando digo partícula cuántica, es que debe ser una partícula muy pequeña, ¿vale? Como lo son los electrones, los protones y demás. Entonces, esta partícula se debe de estar moviendo, lo vamos a permitir que se mueva en 3 dimensiones. Esto es, sobre la superficie de una esfera imaginaria. Esa esfera no representa prácticamente nada, ¿vale? Nada más es una esfera imaginaria, y sobre la superficie de esa esfera vamos a dejar que se mueva el electrón. No se puede ir hacia adentro de la esfera, tampoco se puede ir hacia afuera de la esfera el electrón. Ahí está, felizmente moviéndose. Pues bueno, creo que salta a la vista inmediatamente que es un problema de 3 dimensiones. Si lo quieren ver así, el espacio que le estamos permitiendo donde se mueva el electrón va a provocar que haya cambios en las coordenadas X, Y y Z, donde nuestro eje de coordenadas, el origen de este eje, corresponde a el centro de la esfera. Bien, vamos representando la posición de nuestro electrón con el vector R. Bueno, en la notación que vamos a usar, cualquier letra con una flecha arriba indica que es un vector, y este vector le vamos a llamar vector de posición. Esto es, este vector nos indica dónde se encuentra o dónde se ubica una partícula. Como estamos en 3 dimensiones, este vector de posición debe de tener 3 componentes. Los componentes pues van a ser X, Y, Z. La forma en que voy a escribir los vectores, mi notación va a ser la siguiente. La voy a poner entre paréntesis y separados por comas cada uno de los 3 componentes. A partir de ahora van a aparecer en varias ocasiones los vectores. Así lo voy a escribir. Hay otra, digamos, más usual en libros de texto, que es valor de X y le ponen el vector unitario Y, más Y, el valor unitario J, más Z y el valor el vector unitario K. Pues hagan de cuenta que es una notación muy similar. Vale, en esta lámina
les estoy poniendo ya los resultados finales después de que se resolvió la ecuación de Schrödinger, que no la vamos a resolver paso a paso, sin embargo sí vamos a platicar de algunos aspectos de su solución. Como ya sabemos, siempre que resolvemos la ecuación de Schrödinger, a final de cuentas, lo que encontramos son un conjunto de funciones. Cada función representa un estado del sistema y cada una de esas funciones podría ser una función de onda. Aparte de encontrar la función de onda, también encontramos el valor de la energía para cada estado. Cada estado del sistema viene representado por un número cuántico. Bueno, en este sistema también solamente uno. Ya cuando analicemos un poco la solución de la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno, cada función de onda o cada estado va a venir representado por 4 números cuánticos. Bueno, que de hecho no me crean mucho lo que les estoy diciendo ahorita. Realmente esta función de onda ya tiene 2 números cuánticos, el J y el M. El primer número cuántico importante es el J. La energía solamente depende del valor de ese número cuántico J. Esto es, la energía en el estado J es igual a J por J más 1 entre H barra elevado al cuadrado entre 2 veces M D al cuadrado. Que si no recuerdo mal, D al cuadrado representaría la distancia que hay desde el centro de las coordenadas del origen hasta donde se encuentra nuestro electrón. Véanlo de otra forma, D es el radio de la esfera imaginaria. Va, entonces J, aquí tenemos la fórmula para calcular la energía, es bastante sencilla. Entonces simplemente hay que sustituir J por algún valor de un número entero, que puede ser 0, 1, 2 o 3 o 4, 5, 6 o 7. Aquí la pregunta que cabe para que ustedes analicen: J igual a 0, ¿en verdad creen que es un número cuántico permitido? Acuérdense que en la fórmula de la energía de la partícula en la caja con potencial infinito, el número cuántico n igual a 0 no era válido. En este, ¿por qué sí? Analicemos un poquito. Ay, está muy grueso. Esta energía, que es la que obtuvimos de la solución de la ecuación de Schrödinger para este problema del rotor rígido, ¿qué energía representa? ¿La energía cinética? ¿La energía potencial? ¿O qué representa? ¿De qué energía estamos hablando? Sería cinética, ¿no?
Cinética. ¿Por qué lo dices? Por el movimiento. Ujú. Bueno, fue lo primero que pensé. Sí, no está muy bien. Por un lado, es cierto. Realmente, para este caso, para el rotor rígido, esta energía solamente viene a ser energía cinética. No hay ninguna energía potencial involucrada para este caso. Pero vamos a algo más general. Cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger, la energía que obtenemos no es realmente la energía cinética, sino lo que obtenemos es la energía total del sistema. ¿Vale? Que la energía total del sistema es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Para este caso particular, bueno, digamos que EJ es la energía potencial, perdón, es la energía total, la cual la podemos dividir en energía cinética más energía potencial. Solamente que a como está planteado el problema, realmente la energía potencial sería 0. Es correcto decir que esta energía es solamente energía cinética. Muy bien, ahora, según la mecánica cuántica, ¿una partícula puede tener 0 energía total? Creo que por lo que hemos visto, no. Ujú, exacto, no. Una partícula cuántica no, nunca puede quedarse con energía 0, es decir, que le quitemos toda su energía, porque eso involucra que tanto la potencial como la cinética son ceros. Y sobre todo, si la energía cinética es 0, implica que no hay, la partícula no se está moviendo. Está fija en un punto del espacio y su momento lineal lo conocemos perfectamente, tiene que ser 0 también. Si no se mueve tiene velocidad 0, y si es velocidad 0, pues masa por 0 nos da 0, ¿no? ¿Por qué tenemos, ahorita por qué creen que tengo conflicto con eso de que esté parada la partícula? Rompe el principio de indeterminación. Exacto, rompe el principio viola el principio de indeterminación que hasta ahorita se toma como válido. No es algo obligatorio. Bien, entonces, una partícula cuántica no puede quedarse sin energía. Porque en la partícula en la caja con potencial infinito no permito un número cuántico igual a 0 y aquí sí. Regresamos a la pregunta del inicio. Aquí voy a escribir la ecuación de la energía de la partícula en la caja. Bueno, ya sustituyendo todas las constantes nos da como 16.3 electronvolts por n al cuadrado.
energía de la partícula en la caja, energía en el rotor rígido. ¿Por qué aquí no permito un número cuántico n igual a 0 y por qué aquí sí lo permito? Si quieren, sustituyan en la ecuación de la parte del rotor rígido, sustituyan J igual a 0 y también en la formulita que les di ahorita de la partícula en la caja, sustituyan n igual a 0 y dígame qué valor les da. Bueno, qué les da más bien. En la partícula en la caja sería 0. ¿Y en el otro? Sí quedaría por lo menos algo, un valor. Exacto, si sustituimos aquí el número cuántico, que acuérdense que los números cuánticos hasta ahorita todos son puros números pares, perdón, enteros. Si sustituyo el 0, pues no nos daría nada, ¿vale? Sería J igual a 0, 0 más 1 nos da 1 por h barra al cuadrado entre 2 veces md al cuadrado. Supuestamente aquí sí tenemos energía por estarse moviendo sobre una superficie, sí tendría permitido tener 0. El por qué pues no está tan sencillo, pero pues bueno, a ver si los hicimos pensar un poco. Difícilmente nuestras partículas van a tener solamente un tipo de movimiento, también puede tener movimiento de vibración o de traslación, de hecho. Ahorita lo que estamos considerando solamente es movimiento de rotación. Entonces otra cosa que podemos concluir o sacar de esto es de que el movimiento rotacional de alguna partícula o de una molécula, ese sí puede quedarse, sí le podemos extraer toda su energía. Puede quedarse sin nada. Energía por movimiento de rotación. Pero lo que sí no podemos quitarle nada es por el de traslación y tampoco el de vibración. ¿Más o menos, chico? ¿Alguna duda? ¿Quedamos más o menos claros o no? Ustedes hablen. En la otra fórmula, ¿qué significa phi? ¿Cuál phi? Ah, ¿en esta? En la de YJ, sí. Ah, esto va a estar bueno. Bien. Para resolver la ecuación diferencial que resulta del rotor rígido, se facilitan las matemáticas si cambiamos de sistema de coordenadas. En lugar de utilizar coordenadas cartesianas x, y, z, se utilizan coordenadas esféricas. Creo que acá abajito puse algo, déjenme ver rápido. Sí. Estamos utilizando coordenadas esféricas. Acuérdense que los sistemas de coordenadas, por ejemplo, cartesianas, necesitamos puras distancias. X, Y, Z. En coordenadas esféricas necesitamos una coordenada de longitud, que la longitud es desde el centro hasta donde se encuentra el electrón, y también necesitamos dos ángulos.
Entonces, esta phi viene representando uno de los dos ángulos y teta viene representando el otro ángulo. Nos faltaría aquí una coordenada r, pero en realidad esa r pues no aparece, puesto que en nuestro problema siempre la r va a ser una constante, ¿no? Si se está moviendo sobre la superficie de una esfera, la distancia que hay desde el centro hasta la esfera pues es lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Esta y sub jm es una fórmula, es una función matemática también muy conocido, sobre todo entre físicos e ingenieros. Se le llama un armónico esférico. ¿Vale? Es el nombre de esta función y tiene esta fórmula un poquito complicada. Ya iremos desmenuzándola un poquito más. Bien, otra cosa, los niveles de energía. Por ejemplo, si se acuerdan, en el oscilador armónico los niveles de energía eran equidistantes, es decir, que el brinco o la cantidad de energía que se requiere para brincar al siguiente nivel es siempre la misma en el oscilador armónico. Aquí, si se fijan, si estamos en un nivel, para brincar al siguiente requerimos cada vez de mayor energía. Mayor es la distancia que separan estas líneas. Va aumentando. Bien, vamos a ver un poquito las características del modelo, que ya prácticamente ya las platiqué, pero de todos modos vamos revisándola y si tienen duda pregunten. Una partícula se mueve sobre la superficie de una esfera. La distancia de la partícula al centro de la esfera es en todo tiempo la misma. El problema es de 3 dimensiones. La partícula no está sometida a ningún tipo de energía potencial, solo tiene energía cinética. Por lo tanto, la energía total de la partícula en todo momento es de tipo de energía cinética. Vale, vamos armando nuestro operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano, que como recuerdan debe de ser la sumatoria de dos operadores. El operador de energía cinética más el operador de energía potencial. Pero como en este problema no estamos incluyendo ningún tipo de energía potencial, se borra y solamente nos queda que el operador hamiltoniano es igual al operador de energía cinética, que en 3 dimensiones sabemos que tiene esta forma explícita, que es menos h barra al cuadrado entre 2 veces m por el el operador nabla al cuadrado. Este se le llama, bueno, cuando está al cuadrado este triángulo se le llama el operador laplaciano. Cuando no está al cuadrado se le llama el operador de gradiente. Físicamente representan dos cosas distintas. Un laplaciano y un gradiente. Vale, y recuerden que este operador laplaciano es a final de cuentas la sumatoria de 3 derivadas parciales.
con respecto de X, con respecto de Y y con respecto de Z. Bien, entonces todo esto es nuestro operador hamiltoniano que vamos a intentar resolver. Bueno, no lo vamos a resolver, pero vamos a checar algunos aspectos. Digamos que otra vez estamos aplicando los postulados de la mecánica cuántica. El primero es si ya sabemos qué observable queremos calcular con mecánica cuántica, en este caso es la energía total o equivalente a la energía cinética. Buscamos su operador respectivo. Su operador es el hamiltoniano, que es igual al operador de energía cinética, y la forma explícita del operador de energía cinética es este. Vale, una vez que ya identificamos el operador del observable que deseamos calcular, aplicamos ese operador a nuestra función de onda, que si se fijan ahorita todavía sigo representándola en coordenadas cartesianas. Depende de 3 longitudes, que son X, Y y Z, y lo igualamos a la misma función multiplicada por el escalar. Este problema sabemos, o esta forma de escribir esta ecuación, sabemos que tiene un nombre y es el de funciones y valores propios. Pues vamos empezando a tratar de resolver. Sustituimos nuestro operador hamiltoniano. Si se fijan, todo esto que está aquí de menos h barra al cuadrado entre 2 veces m por el gradiente, por el laplaciano, y eso aplicado a la función de onda. Bueno, lo que puse en el círculo verde es el operador hamiltoniano del principio, con el que empezamos de forma general. Vale, vamos a tener una ecuación diferencial bastante fea, porque no depende de una variable, sino que depende de 3. Vamos, como siempre, quitando las constantes a las que está multiplicada la derivada de mayor orden. En este caso, el único lugar donde va a haber derivadas es cuando el laplaciano aplica sobre una función de onda. Pues hacemos el despeje, nos va a quedar menos 2 veces la masa por la energía entre h barra al cuadrado. Hasta ahorita digamos que ya es una repetición del procedimiento que hemos utilizado en modelos anteriores. Vale, entonces aquí hay que parar. Antes de resolver la ecuación, ya otras gentes lo hicieron y se dieron cuenta que tratarla de resolver con coordenadas de x, y, z es mucho más complicado que si lo resolvemos con coordenadas esféricas. Pues vamos haciéndoles caso, ¿no? Ellos ya hicieron su chamba, y si nos lo dicen es por algo. Vamos haciendo una breve revisión de las coordenadas esféricas. Bien. Las coordenadas cartesianas, pues con 3 longitudes, por ejemplo, una longitud en Y, una longitud en X y otra longitud en Z. Cuando uno todos esos... No, así no sería. Bueno, en fin. Con esos 3 números puedo ubicar este punto en el espacio donde se encuentra una partícula. Veamos cuál es el rango o cuál es el dominio de cada una de estas coordenadas. X, ya sea X, Y o Z de nuestro sistema de coordenadas cartesianas, pueden tomar valores que están entre menos infinito hasta más infinito, es decir, cualquier número puede tomar. Vayamos ahora un poquito a las coordenadas esféricas. Perdón por el movimiento. En coordenadas esféricas, lo primero que tenemos que decir es
¿cuál es la distancia que hay entre un punto de referencia? Tomemos ese punto como el origen de las coordenadas cartesianas a donde se encuentra nuestra partícula. Esa sería la primera coordenada, es decir, a qué tanta distancia estamos del centro. Segunda coordenada, teta, nos dice con esa línea que une el centro con la partícula P, con qué tanto ángulo se separa del eje de las zetas. Una inclinación. Obviamente, si teta es igual a 0, eso quiere decir que la línea en verde es completamente paralela a z, al eje de las zetas. Y por último, el otro ángulo, hagan de cuenta que un ángulo es una proyección. Proyectamos la línea en verde sobre el plano XY, nos queda como una línea aquí más o menos parecida. Y teta, que diga phi, viene siendo el ángulo con que separa esa línea que se proyectó con respecto al eje de las X. Dando los valores de r, teta y phi, podemos ubicar cualquier punto en el espacio. Veamos su dominio. R tiene que estar entre 0 y el infinito. Yo les preguntaría ahorita a ustedes, ¿por qué eligen o por qué en las coordenadas esféricas eligen esto? De que R esté entre 0, tome valores de entre 0 y el infinito, es decir, puros valores positivos. ¿Por qué no negativos? Porque es una esfera, ¿no? El radio de la esfera. Exacto. A final de cuentas, el valor de R, o que es esta línea en verde, representa el radio de una esfera. Y no tiene ningún sentido definir el radio de una esfera como negativa. No tiene nada de sentido. Ok, es muy bien. También tenemos que el ángulo teta va entre 0 y pi. Todas las coordenadas angulares van a estar dadas en radianes, no en grados. ¿Alguno de ustedes de cursos previos recuerda cuál es el equivalente en grados cuando un ángulo mide pi radianes? 180. Exacto, 180. Entonces, este ángulo solamente podemos decir, lo único que nos interesa es qué tanto se separa la línea en verde del Z, y pues solamente lo vamos a contar hasta 180. Déjenles pongo un ejemplo para ver si me doy a entender mejor. ¿Qué ángulo vamos a tomar? Supongamos que tenemos este punto y también tenemos este otro. ¿Cómo vamos a medir el ángulo? Siempre el ángulo, ese ángulo teta, lo estamos midiendo como la separación que hay entre el eje de las zetas y el vector. Para este creo que no hay problema. Para este vector primero en azul, ¿vale? Este ángulo que está aquí es el que representa. Por otro lado, para este otro sí hay un poquito de problema, ¿no? Podríamos definirlo de esta manera. ¿Qué tanto se separa? Pues si se fijan ahí tendría que ser un ángulo mayor de 180, pero también hay otra forma de medir el ángulo como se separa, es
desde este otro lado. Entonces, pues así está el asunto. Vamos a medir el ángulo desde el eje de las zetas positivos hasta donde se encuentra el vector. Por lo tanto, eso nos da que el ángulo pues no puede ser mayor de 180 grados o mayor a pi radianes. Y el segundo ángulo, que es phi, pues ese puede dar toda la vuelta, ¿vale? No estaría limitado. Por eso le ponemos que phi, el ángulo phi, está o tiene valores o toma valores entre 0 y 2 pi radianes, que viene siendo 360 grados. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. Bien, con esas características, entonces aquí viene el pequeño, bueno, más bien, aquí vienen las fórmulas. Si nosotros tenemos coordenadas esféricas, mediante estas fórmulas que tenemos aquí, podemos encontrar las coordenadas cartesianas que le corresponden. Si se fijan, no es nada tan difícil. Si conocemos los valores de r, teta y phi, simplemente venimos, sustituimos y calculamos y tenemos los valores de x, y, z. También lo podemos hacer de forma inversa. Si conocemos x, y, z, recurrimos a estas fórmulas para encontrar los valores de las tres coordenadas esféricas: r, el radio, teta y phi. Igual, no es tan complicado hacer el cálculo numérico. Donde sí ya viene complicado es, por ejemplo, de que si nosotros nuestro hamiltoniano lo queremos resolver en coordenadas cartesianas, perdón, en coordenadas esféricas, tenemos que cambiar el operador de gradiente y el operador laplaciano. Si se fijan, ambos, operador de gradiente y el operador laplaciano, es fácil distinguirlo. El operador de gradiente son solo derivadas de primer orden separadas por comas, puesto que esto representa un, ¿cómo se llama?, un vector. El laplaciano pues tiene derivadas de segundo orden y van sumadas. Bien, entonces nuestro operador original así está dado, y las son derivadas con respecto a las coordenadas, pero está dado en coordenadas cartesianas. Necesitamos transformar el operador laplaciano, sobre todo, que en lugar de que se implique derivadas con respecto a las coordenadas cartesianas, que lo haga con respecto a las coordenadas angulares. Pues bien, no lo vamos a hacer las matemáticas, si es algo bastante entretenido. Si ustedes lo quieren hacer, adelante, y si tienen dudas, pues con gusto me consultan. Pero sí es un procedimiento un poquito kilométrico. Con mi letra sí he llegado a hacer como 2 o 3 páginas de pura derivación. Bueno, no importa. De todos modos, aquí adelante les presento la forma del operador laplaciano ya cuando lo hemos transformado a coordenadas esféricas. Si se fijan, el asunto no era tan sencillo como nada más aquí poner segundas derivadas, no sé, con respecto de r, más segunda derivada parcial, digamos aquí que con respecto de teta al cuadrado y bla bla bla, ¿no? La que falte.
Pues no, el asunto no es tan sencillo. El punto es que con estas equivalencias que tenemos aquí, con estas y con estas, tenemos que ir a sustituir las x, y, z que aparecen aquí. Bueno, ahorita pues va a ser prácticamente acto de fe de que me crean de que esta es la forma del hamiltoniano, del laplaciano en coordenadas esféricas. Sí, queda un poquito medio apantallador. Y lo está. Vale, entonces pues sí terminamos teniendo dobles derivadas, pero no de una forma tan sencilla. Aquí si se fijan tenemos una doble derivada con respecto de r. Aquí tenemos la doble derivada con respecto de teta. No se ve bien aquí, pero también tenemos la doble derivada con respecto de phi. Vale, entonces chéquense que nuestro laplaciano lo podemos dividir en dos partes. Uno que solamente depende de la coordenada de longitud, que es r, y la otra parte que solamente va a depender, bueno, la parte importante de la que va a depender es de los ángulos. Este primer término en automático lo podemos eliminar porque implica derivadas con respecto al valor del radio de la esfera, al valor de r. Pero pues si la partícula se está moviendo sobre una esfera, la r es constante. Por lo tanto, pues esa derivada, a la hora de que apliquemos esa derivada de r a nuestra función de onda, pues nos va a dar 0. Porque realmente nuestra función de onda no depende de r, por ser constante. Si eliminamos eso, nuestro operador laplaciano en términos de las coordenadas, pues nos queda nada más nos queda en términos solamente de coordenadas esféricas. Bueno, también viene la r, pero pues no la contamos esa dependencia puesto que la r es una constante. Uy, no sé cómo se le ocurrió a alguien hacer esta transformación, pero bueno, si quieren una buena descripción de todas las matemáticas de esto, hay un libro bastante viejito, pero incluso los libros más actuales veo que se basan mucho en la derivación de ellos. Es de 1935 y es de Linus, creo que sí se escribe Pauling. Creo que se llama Mecánica Cuántica con aplicaciones a la química. Quantum Mechanics with Application to Chemistry. Está en inglés. Bueno, todo esto lo derivan, pero pues sí, son como unas 20-30 páginas de pura derivación. Por si quieren revisarlo detalle por detalle. Bien, entonces aquí está nuestra función en coordenadas cartesianas. La ecuación de Schrödinger es esto. El laplaciano lo aplicamos a la función de onda y esto nos va a ser igual a menos 2 veces la masa por la energía entre h barra al cuadrado, y eso lo multiplicamos por la función de onda. Reemplazamos el operador laplaciano. En lugar de utilizar las derivadas con respecto a x, y, z, lo reemplazamos por el que les di, que tiene las coordenadas esféricas.
Y aparte vamos a hacer otro cambio, nada más que este no involucra más que notación. Nuestra función que depende de x, y, z, ahora lo vamos a hacer una función que depende solamente de dos variables en coordenadas esféricas, solamente depende de los ángulos θ y φ. Si se ve un poquito ahí la simplificación, ¿no? De tener un problema que tenemos que resolver de dos variables, de tres variables x, y, z, lo reducimos a un problema solamente de dos variables, que es θ y φ. Pues bien, en coordenadas cartesianas, bueno, es lo que les había dicho, perdón. Pues ya, de aquí lo único que hice en este paso, ya subí las notas para que si gustan revisarlas. Lo único que hacemos es la r cuadrada, aquí había una r cuadrada, aquí había otra r cuadrada, simplemente la factorizamos y la mandamos para el otro lado. Y pues bueno, resolver esta ecuación diferencial también es un procedimiento muy largo que no nos daría tiempo para... Nos quitaría mucho tiempo y hay que pasar a otros aspectos. Lo único que les digo es que la función de onda termina siendo unas funciones muy conocidas dentro de la física, que son los armónicos esféricos. Y la peculiaridad es de que el armónico esférico tiene dos números, digamos, cuánticos, el L y el M. El L, que es como el valor J, más bien viene siendo el valor J de las ecuaciones de arriba, tiene estos valores 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. El M es un número entero, pero el valor de L no es independiente, depende del valor de L. Vamos viendo lo siguiente. M tiene valores de el valor menos L que hayamos escogido, y luego le vamos a ir sumando de uno en uno hasta que lleguemos al otro lado, al mismo valor de L pero positivo. Veamos si con algunos ejemplos aquí se entiende. Cuando L es igual a 0, M solo puede tener o puede valer 0. Cuando L es igual a 1, M puede tener tres valores. Empezamos con menos 1, al menos 1 le sumamos un 1, nos queda 0. Al 0 le sumamos un 1, nos queda un 1. Si L es igual a 1, M solamente puede tener esos tres valores. Si L es igual a 2, M puede tener tres valores, que es menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Acuérdense, empezamos con el valor negativo de L y le vamos sumando de 1 en 1 hasta que llegamos al otro extremo de L positivo. A ver, alguno de ustedes ahorita que me digan los valores que puede tomar M cuando L vale 4. Sería desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 hasta el 4, ¿no? Exacto. Muy bien. Vale, entonces por sí solas las funciones, el armónico esférico ya depende de dos números cuánticos. Esa es una de las características diferentes del rotor rígido. Los otros modelos unidimensionales que hemos visto solamente tienen un número cuántico. El rotor rígido va a tener 2. Bien, veamos una breve revisión también de los armónicos esféricos. Tiene su chiste. Espérenme. Pues bueno,
Ok, ya que tenemos un valor de L, ya sabemos cuáles son las opciones para tener los valores que puede tener M. Entonces aquí en el factor de normalización pues venimos y sustituimos. Digamos que la función de onda la podemos dividir en tres pedazos. El azul, que es el factor de normalización, el rojo, que es un polinomio de Legendre, más el Euler, que es imaginario, tiene un número imaginario. Aquí pues les pongo unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, cuando L es 0 y M es igual a 0, si sustituimos, esto nos da 1 entre raíz de 4pi. Simplemente veamos, sería 0 menos, a ver si daría aquí, espérenme tantito, sí, cuando L vale 0, pues M también vale 0, ¿no? 0 menos 0 pues nos da 0, y el factorial de 0 nos da un 1. Aquí sería igual, sería 0 más 0 nos da un 0, y factorial de 0 nos da un 1. Por lo tanto, esta fracción de aquí se nos va a un 1 cuando L es igual a 0. Igual aquí 2 por 0 más 1 pues nos da un 1, entonces nos queda 1 entre 4 veces pi, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada, y si se fijan pues tiene consistencia con el resultado de acá, 1 entre 4 veces pi. Y así nos podemos ir yendo resolviendo para diferentes valores de L y M. Esto no le demos ya ahorita tanta importancia, puesto que no les voy a dar, al menos en un examen no les voy a preguntar esto. De todos modos, vamos a volver a retomar el tema del rotor rígido, pero ahora vamos a resolverlo, ahora sí ya formalmente, pero no utilizando las ecuaciones diferenciales, sino utilizando conmutadores. Lo que hicimos al principio del semestre, ahorita lo vamos a, bueno, no ahorita no, sino la próxima clase la vamos a traer de regreso. Bueno, ahí están las notas por si quieren checar algo de acerca de los armónicos esféricos. Solamente ya para terminar quiero regresar al mero principio, que es este. Dejen borro. En su tarea examen lo que va a tener más peso son las expresiones de la energía, ¿vale? Entonces analicemos un poquito más acerca de la energía de esto. Ahí con las ecuaciones ustedes podrían contestarme la siguiente pregunta. Ya ven que tenemos dos números cuánticos en nuestra función de onda. L le llamaba hace ratito, ahorita le llamo J. Y el superior, que es M. L o J ya saben que es cualquier número entero que empieza a partir de 0. Y M está sujeto a el valor L. Supongamos un J igual a 1. El M, pues ya sabemos que puede tomar el valor de -1, 0 y 1.
digamos que tenemos tres posibles estados. Los estados son J igual a 1 con M igual a menos 1. El segundo estado sería J igual a 1 con M igual a 0. Y el tercer estado sería J igual a 1 con M igual a 1. Estos tres estados, según la fórmula de la energía, tendrían diferente valor de energía o no. La M de aquí la voy a cambiar luego, pero representa la masa de la partícula. Y esta M de aquí representa uno de los números cuánticos. Mal uso de letras de mi parte, pero bueno. Ahorita estoy aclarando. Entonces los tres casos tienen la misma energía. Exactamente, los tres casos tienen exactamente la misma energía. Porque si se fijan, la energía no le importa cuánto valga M. El valor de la energía depende de cuánto vale J. Aquí en mi dibujo, pues realmente debí de haber, si es L igual a 1, pues debe de haber tres líneas, todas a la misma altura. Cada línea representaría los diferentes estados con M distinto. Vale, aquí llegamos a otro punto que no se nos había presentado con los casos anteriores, que es que tenemos una degeneración de la energía. Tenemos diferentes estados representados por diferentes números cuánticos, pero algunos de esos estados terminan teniendo exactamente la misma energía. Aquí sin querer ya estamos metiéndonos un poquito en la solución, bueno, en lo que les estoy platicando ahorita, en la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Esto que les acabo de contar de los números cuánticos, ¿no les suena algo familiar con algo que ya hayan visto de estructura electrónica? Los subniveles electrónicos. Exacto. Pues de hecho, el rotor rígido está incorporado dentro de las ecuaciones del átomo de hidrógeno. Y dentro del átomo de hidrógeno también vamos a tener estas funciones de armónicos esféricos, donde J viene siendo el número cuántico principal, que cuando J vale 0, prácticamente esta solución, bueno, nos falta la parte radial, pero si incorporamos la parte radial, viene representando un orbital 1s o un orbital tipo S. Cuando J es igual a 1, y ya sabemos que de M pues podemos tener tres valores. M puede ser igual a 1, M igual a 0 y M igual a menos 1. Cuando tenemos esa combinación J1, M1, estamos hablando de un orbital tipo PX.
Cuando tenemos la combinación J igual a 1, M igual a 0, estamos hablando del orbital atómico PY. Y en la última combinación J igual a 1, M igual a menos 1, tenemos la combinación PZ. Estos resultados que estamos viendo ahorita aquí se extrapolan a la situación del átomo de hidrógeno. En ausencia de campo magnético, si el electrón se encuentra en orbital px o en el estado py o en el estado pz, tiene exactamente la misma energía. Supongamos que tenemos un átomo de hidrógeno. Ese electrón está en el estado 1s. El estado 1s tiene cierta energía y lo elevamos. Le hacemos que choque un fotón de ese electrón en el 1s. La energía es suficiente para que brinque al siguiente nivel. El siguiente nivel es una capa P. Pero cuando le damos esa energía, pues prácticamente tiene tres opciones a dónde brincar: a un estado o a un orbital PX, PY, PZ. Y como los tres son de la misma energía, puede brincar a cualquiera de los tres, ¿vale? Es decir, no podemos darle cuando le damos a un electrón 1s, lo alimentamos con un fotón que produzca la transición. No sabemos a dónde va a caer, si en PX, PY o PZ. Simplemente cae en alguno de esos tres. La situación cambia un poquito si prendemos un campo magnético. Eso se llama efecto Zeeman. Si prendemos un campo magnético, cada uno de los tres orbitales o de los tres estados tiene energía distinta. Ahí sí, podemos seleccionar según el valor de la energía que contenga el fotón a qué orbital queremos que brinque, si el PX, PY o el PZ. Aquí lo del campo magnético no se reproduce, puesto que no lo estamos incorporando dentro de nuestro hamiltoniano. Simple y sencillamente nuestros estados están degenerados. Y pues listo, chicos, eso es lo que tengo para contarles el día de hoy. Lunes no hay clases, miércoles pues empezamos a resolver a resolver el rotor rígido, pero usando conmutadores, que es bastante más fácil de resolver que si usamos tratamos de resolver la ecuación diferencial que aquí más o menos planteé. ¿Preguntas? ¿Que tengan dudas? Vale, entonces para su examen pues háganle más caso a esta ecuación. De todo lo que vimos ahorita, esta es la ecuación a la que le tienen que hacer más caso. Otra es de que intenten hacer la siguiente resta, que quede como tarea. Igual se me locan las cabras y se los pregunto en su tarea examen, de que calculen la diferencia de energía, o bueno, la energía de transición desde un nivel J más 1 hasta un nivel de energía J. Acuérdense que las diferencias de energías representan
energías de transición, delta-Cs. De forma general, traten de encontrar una expresión matemática para calcular la energía de transición. Intenten hacerlo y pues ya si quieren me escriben y ya me preguntan si tienen dudas o si quieren que cheque si van por el buen camino o no. Pues listo, si no tienen nada de preguntas o dudas, aquí le dejaríamos, chicos.